Hola, yo soy José Armando Hernández Secundino del cuarto B y les voy a hablar acerca de la biografía de Lázaro Cárdenas. Cárdenas del Río nació en Jiquilpa, en el estado de Michoacán, el 21 de mayo de 1895. Hijo de Damaso Cárdenas y de Felicitas del Río, proveniente de una familia muy modesta, compuesta por 8 hijos, por lo que a Cárdenas solo le pudieron dar una educación elemental. En 1932, Cárdenas se casó con Amalia Solorzano, con la cual tuvo 3 hijos, el primero Cuauhtémoc, Alicia y Palmira Cárdenas Solorzano. En 1913, Cárdenas se unió al movimiento de la Revolución Mexicana, para que 14 años después obtuvo el grado de general de división, y en 1928 fue gobernador de Michoacán, en donde impulsó la reforma agraria, y años más adelante fue presidente del Partido Nacional Revolucionario, mejor conocido como PNR. Postuló en 1933 a candidato a la presidencia de la nación. En 1934, Cárdenas ganó las elecciones presidenciales, pero bajo la influencia de Calles, quien estaba muy involucrado en la política mexicana. Sin embargo, Cárdenas, al estar en el poder, logró adquirir una línea de trabajo al igual que una política más hacia la izquierda, e incluso exilió a Calles, el cual se refugió en los Estados Unidos en 1936. El gobierno de Lázaro Cárdenas sería un tanto diferente al resto de los pasados gobiernos, pues su gobierno duraría 6 años, es decir, que fue presidente de 1934 a 1940. A este periodo se le denominó sexenio. Cárdenas empezaría por dejar el castillo de Chapultepec y mudarse a una residencia más modesta. Lázaro Cárdenas llevaría una política de nacionalizaciones, en donde una de las más importantes fue la del petróleo, en donde debió de enfrentarse a los Estados Unidos y buscar nuevos compradores en Alemania. Cárdenas se preocupó por proteger la vida de la población indígena, de activar la reforma agraria, de combatir el latifundismo, de nacionalizar el petróleo y de establecer una enseñanza pública, la cual era laica, gratuita y obligatoria. En definitiva, todo un giro para la población del México postrevolucionario. Durante el gobierno de Cárdenas, uno de sus proyectos más ambiciosos fue la reforma agraria, en la cual repartió más de 18 millones de hectáreas a campesinos desposeídos, un número de tierras repartidas mayores de sus antiguos predecesores, pero el reparto de tierras sin la ayuda de infraestructura generaría una agricultura de subsistencia, en donde el campesino solamente era capaz de alimentar a su familia, pero no de abastecer al mercado. Para evitar el desabasto en las ciudades y en el externo, Cárdenas recurrió a un sistema genuinamente mexicano, el ejido. Los ejidos incluían a cientos de familias mexicanas a las cuales el Banco de Crédito Ejidal les brindaba financiamiento, escuelas y hospitales. De fundamental importancia fue la cuestión del petróleo, en donde Cárdenas demostró su valentía y firmeza ante los Estados Unidos, cuando en 1938 anunció la expropiación de las compañías petroleras extranjeras, acto con el que contaba con todo el apoyo de la población. La respuesta del capital extranjero fue pedirle a Roosevelt la intervención, pero el presidente Roosevelt, sin embargo, mantenía una no injerencia en los países vecinos con su política de buena vecindad. El gobierno de Cárdenas logró implementar un monopolio estatal, es decir, Petróleos Mexicanos, mejor conocido como Pemex, un verdadero buque insignia de la nacionalización de los recursos nacionales, el cual logró con dificultades iniciales sortear el boicot internacional al petróleo mexicano. Más polémica fue la implantación de la educación socialista, la cual se difundió por todo el país y alcanzó nuevas áreas y sectores en las cuales nunca había llegado, y en 6 años se duplicó el número de escuelas.
Otro punto significativo fue la acogida que Cárdenas brindó a los refugiados republicanos españoles que, perdida la guerra civil en 1939, huían del régimen de Franco. Entre otras cosas, Cárdenas participó en la creación del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la CNC, Comisión Nacional Campesina, y en el IPN, Instituto Politécnico Nacional. En resumen, el sexenio de Cárdenas se caracterizó por un periodo de estabilidad política que ayudó con los avances en cuanto a materia económica, educación y obras públicas. Cárdenas dejó la presidencia en 1940, pero no la política, ya que promovió la presidencia de su sucesor, Manuel Ávila Camacho. Cárdenas fue ministro de Guerra de 1942 a 1945 y colaboró con el presidente Adolfo López Mateo. En mi opinión, fue un firme defensor de una política democrática y modernizadora. Cárdenas fomentó la educación en todos los niveles, estimuló la creación de nuevas organizaciones sindicales, renovó la administración pública e impulsó como nadie antes lo había hecho la reforma agraria. Durante su sexenio realizó 143 giras en todo el país, en las que se preocupó por visitar a sus súbditos y hacerles justicia a cada uno de acuerdo a sus derechos. Sus convicciones nacionalizadoras los llevaron en 1937 a nacionalizar el ferrocarril y al año siguiente el petróleo. Su posicionamiento a favor de campesinos y obreros frente a los intereses de los poderosos y su protección de los recursos naturales frente a las injerencias de las compañías extranjeras le prestaron un cierto prestigio y honestidad que tras salir a la presidencia aún conservaría. El gobierno de Cárdenas terminaría en 1940, con el cual daría un giro socializante al México postrevolucionario. Murió en la Ciudad de México en 1970. La importancia de este acontecimiento se puede ver reflejada en la actualidad, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2024 está inspirado en el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Pero por qué? Cárdenas implementó una forma de gobierno diseñada para cumplir una serie de demandas económicas y sociales insatisfechas. A esta forma de gobierno se le denominó sexenio, de 1934 a 1940. El objetivo de ese documento era ejecutar el apartado social de la Constitución de 1917, y para esto era fundamental la participación de un Estado en la gestión y desarrollo de actividades económicas y sociales del país. Esta participación estatal se enfocó en 4 sectores: el agricultor, el industrial, el sindical y el educativo. Y de esta manera doy por concluida mi exposición. Gracias.